Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos, soy Sananda. Una vez más agradezco estar aquí, agradezco poder compartir un poco de mis enseñanzas, compartir un poco de todo lo que aprendí del Padre / Madre Dios. Este sentimiento de poder enseñar, de poder guiar, de poder desmitificar muchas cosas, se traduce en mucha alegría, una inmensa satisfacción de ver que por primera vez, conscientemente, se comprende lo que Dios es. El Padre es, como piensa y quién es la Madre. Hoy quiero hablaros de un tema muy interesante, la adicción. Hay muchos tipos de adicción. Existe esa dependencia del otro, donde supuestamente piensas que amas tanto al otro, que dependes de él para vivir, nunca aceptas perderlo de ninguna manera. Entonces te hago una pregunta. ¿Tienes algo en propiedad? ¿Tienes algo sobre la faz de la tierra? Oh, claro que me responderás, sí, tú eres dueño de tus bienes materiales. Realmente es. ¿Estos bienes tuyos te acompañan en el viaje de tu alma? Entonces yo diría que estás disfrutando de los bienes que tienes, pero no son tuyos, nada es tuyo. Digamos que adquieres el derecho a usarlo, pero nada es tuyo. Entonces, ¿cómo te sientes dueño de algo? ¿Y qué es aún peor si crees que eres dueño de alguien? Entonces la dependencia crea este sentimiento de propiedad. Te colocas tan pequeño, tan humillado, tan inútil, frente a los demás, que crees que los posees. Es ese sentimiento de que alguien más nunca podrá dejarte, porque dependes de él. No, yo diría que no dependes, yo diría que este es el truco que usas, para mantenerlo atrapado, para mantenerlo bajo tu yugo, para mantenerlo bajo esclavitud. Esto se está volviendo dependiente. No hablo aquí de dependencias físicas, este es otro tema. Me refiero a la dependencia emocional, en la que muchas veces te colocas para aprisionar al otro. Entonces quien encarcela es dueño, se siente dueño. Entonces, me gustaría que reconsideraras tu postura, porque tu cosecha no será nada fácil. Puede que incluso hayas criticado a algunos capataces o a algunos propietarios de granjas por esclavizar a muchos negros, pero lo que haces no es diferente, y no importa de qué color seas. Estás actuando de la misma manera. Volverse dependiente es aprisionar al otro, es hacer que el otro nunca te deje por lástima, no por amor. Así que empieza a observar exactamente esta dependencia, porque no es real. De hecho, estás actuando como ese dueño de esclavos que tiene a ese otro para su placer, atado a ti. Repito nuevamente, vuestra cosecha no será nada fácil, porque seréis juzgados por vuestras acciones, no por Dios Padre / Madre, ni por mí, ni por ningún ser de luz. Te juzgarás a ti mismo en el futuro, pensarás por qué actuaste así y si te arrepientes o no dependerá de tu evolución. A los que actúan así, que se creen muy dependientes, inofensivos, pobres, les diría que demuestren la verdad de quiénes son, porque no son nada de eso. Eres exactamente lo contrario, y os digo más, la persona a la que encarceláis algún día despertará y no se arrepentirá de haberos abandonado. Porque comprenderás que te has convertido en tu torturador, no en una persona que realmente dependía de ti por amor, porque eso no es amor, es cualquier sentimiento que no sea amor. Otro tipo de adicción. Cuando te involucras con algunas drogas. Y no voy a hablar aquí solo de drogas ilícitas, porque entre ustedes hay muchas drogas circulando, totalmente permitidas. ¿Qué son entonces las drogas? Cualquier cosa que te quite la conciencia, cualquier cosa que altere tu conciencia, es una droga.
así que te lo explicaré un poco más en profundidad. Cuando alteras tu conciencia, la protección que tienes de los seres de los que te rodean se aleja, porque estás haciendo algo contra ti mismo. Esto no es algo bueno de hacer. Ah, lo entiendo, te gusta escapar de la realidad para no enfrentarte a problemas, o para sentir un poco de placer. Todo efímero. Porque cuando el efecto de la droga pasa, regresas al mundo real y sigue igual, nada ha cambiado. Sin embargo, si dejaras de tomar drogas y trataras de resolver tus problemas, intentaras encontrar soluciones, te garantizo que llegaría el día en que ya no necesitarías drogas, porque estarías en paz contigo mismo. Así que las drogas no son más que un escape, una negativa a tratar los problemas, una negativa a querer ver la verdad. Pero, como decía, pierdes el conocimiento. Y no me digas que todavía estás lúcido. Esto es lo que tu ego quiere decir, que eres asombroso, que eres poderoso. Entonces tomas drogas, bebes sin límites, pero tu ego te dice que todavía estás bien, que todavía eres responsable de tus acciones. Interesante. Y luego, si causas daño a algo o a alguien, utilizas las drogas como excusa. ¡Qué gran ironía! Te drogas y sigues admitiendo que no pierdes la lucidez, pero cometes un error en base a ello, que se convierte en el culpable. Tu punto de vista es muy interesante. Luego, más profundamente, si pierdes la conciencia, porque todo lo que te desequilibra ya no eres tú. Simplemente te abres a todas las energías negativas que te rodean. Y les encantará beber contigo, les encantará consumir drogas contigo, les encantará prostituirse contigo. Porque estarán tan impregnados en ti que sentirás todo tu placer, ellos sentirán todo lo que tú sientas. Y diré más, si mantienes tu adicción, estas energías se adhieren a ti, porque saben que allí también está garantizada su adicción. Y entonces, tu vida empieza a ser una bola de nieve de problemas, porque solo estarás atrayendo cosas negativas, acontecimientos negativos. Esos seres de los que los rodean están lejos, tristes, solo observando lo que sucede, porque no pueden hacer nada. La decisión de perder el conocimiento es tuya, no de ellos. Para que no puedan invadir tu libre albedrío, decidiste tomar drogas, decidiste beber, decidiste usar cualquier otro tipo de droga que te quite la conciencia. Entonces no pueden hacer nada más que alejarse, porque empiezas a atraer todo tipo de energía negativa. Entonces, cada vez más tus maestros, guías y ángeles se alejan de ti, pero te resulta interesante continuar con la adicción, porque es una oportunidad para hacer amigos. Es una oportunidad para tener siempre a alguien a tu lado. ¿Amigos? ¿Qué clase de amigos? Ah, tan desequilibrado como tú. Lo admito, son amigos de la decadencia, amigos de los problemas. Porque eso es todo lo que conseguirás manteniendo tu adicción a cualquier tipo de droga. Es interesante cómo todo esto fue traído a este mundo, exactamente para este propósito. A lo largo de los años, muchos seres evolucionados han llegado a este planeta para participar en todo este proceso que está sucediendo ahora. ¿Y qué pasó con estos jóvenes? Se les presentó una cura rápida para los problemas, drogas, bebidas, todas las sustancias que se puedan ingerir, precisamente para provocar en ellos todo lo que ya he dicho aquí y que pierdan por completo su capacidad de convertirse en almas evolucionadas y cumplir la misión para la que fueron designados. Hoy en día muchos ya no tienen las condiciones para ser llamados seres evolucionados. Tal es la dependencia, tal es el desequilibrio que han logrado en sus cuerpos. Se acabó para ellos. Realmente se dejaron atrapar por todo lo que presentaban los oscuros. ¿Pero quién se involucró?
Nadie está obligado a hacer nada. Te dejas llevar por placeres efímeros, por placeres momentáneos, y está el mundo en el que vives hoy, donde nadie respeta a nadie, nadie ama a nadie, todos solo quieren placer en el momento. Y aquí me refiero a todo tipo de placeres. Ya nadie se valora, ya nadie se mantiene equilibrado, porque lo importante es estar en un círculo bebiendo, o consumiendo drogas, o ambas cosas. Y luego tienes muchos amigos, especialmente esos amigos a los que apoyas, porque el día que ya no puedas apoyarlos, dejarán de ser tus amigos. ¿Qué clase de amistad es esta? Pero te darás cuenta de todo esto. Llegará el día en que te darás cuenta del mal que has hecho. Pero desafortunadamente para algunos será demasiado tarde, no habrá manera de volver al camino correcto, no habrá manera de volver al equilibrio. El viaje a Quinta ha terminado, no habrá solución. Para aquellos que al escuchar estas palabras decidan cambiar, les diría que tendrán que hacer un trabajo muy profundo para limpiarse de todo esto. No será un trabajo fácil y no garantizo resultados, porque dependerá mucho de qué tan dependiente seas de tus adicciones. Y limpiar todo tu cadáver humano tampoco será fácil, pero puedes intentarlo. ¿Quién sabe? Tal vez si te esfuerzas mucho por volver al equilibrio, es posible que no seas recompensado, quién sabe. Y por último voy a hablar de la dependencia espiritual, si existe. Hay aquellas personas que al despertar ya activan a todos los seres de luz que los rodean, preguntando cómo será el día, pidiendo ayuda, sabiendo que los necesitarán todo el día. Entonces, a cada paso que das, te preguntas qué hacer, y muchas veces estas personas escuchan, pero les aseguro que no somos nosotros quienes respondemos. Aprenda algo muy profundo, ningún ser de luz muestra un camino, ningún ser de luz muestra qué hacer cuando se enfrenta a una elección. Sí, podemos señalar varios caminos, y como seres de luz señalaremos caminos positivos, que conducirán al mismo punto final. Pero serás tú quien elegirá el camino. Entonces, entre estos caminos, ponemos algunos más fáciles y otros más difíciles, y tú elegirás. Entonces muchas veces dices, vaya, me mostraste un camino muy difícil, pero ¿quién lo eligió? Fuiste tú. Así que no nos culpes por las decisiones que tomes. ¿Y tú cómo eliges? Con tu mente siempre eliges, nunca con el corazón, nunca con amor, siempre es con la mente. Por lo tanto, probablemente siempre elegirán el camino equivocado. Así que vuélvanse dependientes de nosotros para tomar decisiones en sus vidas. Las opciones son tuyas. Si nos pides ayuda, te mostramos varios caminos, pero las elecciones son tuyas. Alguna vez. Y cuanto más te vuelves dependiente de nosotros, más nos alejamos, más dejamos de darte opciones, y empiezas a darte cuenta de las decisiones de tu ego, no de las nuestras. Para que puedas aprender a vivir, sin preguntarnos qué hacer. De la misma manera podemos ampliar este sentimiento, hasta la dependencia de la opinión del otro. No haces nada sin preguntarle a la otra persona qué piensa. Una vez más te lo explico, la otra persona tiene su visión, no está en ti, tomará la decisión que crea más correcta desde su perspectiva. ¿Es el adecuado para tu viaje? Así que nunca le preguntes a la otra persona qué piensa, toma tus propias decisiones, porque mañana, si sigues lo que dijo la otra persona y sale mal, se lo echarás en cara, le echarás la culpa de lo que estás pasando. Pero fuiste tú quien pidió su opinión, y fuiste tú quien decidió seguir la opinión que él dio, pero lo culparás. Las opciones son tuyas. Nadie da opción. Ningún ser de luz indica el camino a seguir. Podemos señalar varios caminos dentro de un camino global,
pero nunca el camino exacto que seguirás. Entonces, para terminar, me gustaría que pensaran mucho sobre cualquier tipo de adicción. Hay muchas otras dependencias, juegos, apuestas, muchas otras. Todos ellos, un escape de la realidad. Todos ellos son un intento frustrado de solucionar problemas. Así que deshazte de ellos. ¿Cómo? Tienes que encontrar el camino. Pero puedo darte una pista. Lo primero que tienes que hacer para deshacerte de cualquier tipo de adicción es incrementar tu camino espiritual, ponerte bajo la ayuda de tus maestros y, sobre todo, escuchar y analizar las opciones que tienen para ti. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.